No sé si alguien tiene algo que preguntar como tal, antes de continuar. Yo, Sí, adelante. con lo del código de Kahoot, Sí, me dijeron que usted me lo iba a dar se para los voy a dar poder en el momento que juguemos, ¿no? Por ejemplo, calculo que va a ser hoy martes, miércoles. Yo creo que el jueves. Yo creo que el jueves vamos a tener el primer Kahoot, pero eso se los doy en el momento de que entremos a jugar. O sea, yo les transmito la pantalla, ahí sería un código que se genera en ese momento justamente, y ese es el código que van a usar ustedes en la aplicación para poder entrar al juego, ¿vale? Sí, creí que ya lo teníamos. Ah, no, 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 ya quisiera, porque siempre es Ok, uno nuevo. No, no, en ese momento que juguemos, ahí aparece arriba y ya van a poder ingresar, ¿vale? ok, gracias. De nada. Ok, vamos a pasar a ver entonces la última columna de Hiragana. Ayer nos quedamos en Ro. Ujú. Vamos a ir viendo ahora la última columna, que son 3 sílabas. ¿No? Incluye la sílaba wa, la sílaba o y la sílaba n. Como tal, los japoneses sí consideran el sonido n una sílaba, ¿no? O sea que quiere decir que cuando hacen la división de las palabras, ¿no? Si hay una n como tal, la van a dividir, ¿no? Va a ser un elemento separado. Es por eso que se considera dentro de esta columna. Bien, vamos a empezar a escribir aquí eh, esta sílaba, ¿vale? Tenemos aquí 2 trazos. El primero es de arriba hacia abajo y el segundo empieza como una seta inclinada, pero que luego hace una curva grande, ¿no? Voy a repetir la escritura. 1, ichi, ni. Esta es wa. Esta sí es la que se escribe en Romaji, W-A. Esta sí es la oficial, la firme. Esta sí. Como pueden ver, de cierta forma se asemeja a are que vimos ayer. La sílaba are que vimos ayer se escribe de la siguiente forma. Se los voy a escribir por acá en pantalla para que la tengan. Como pueden observar, hay una situación aquí importante, ¿no? De similitud y diferencia a la vez, ¿no? Entre wa y re. ¿Cuál es esa diferencia? En Que la noten, punta de que uno hace como un círculo y la otra es como, bueno, yo la veo como una N, por ¿sabes? así decirlo. Ujú, exacto, ¿no? Por eso yo les dije en su momento, ayer cuando vimos re, esta curva, ¿no? La parte que va así, hágala capaz muy recta. Es mucho mejor hacerla recta, la parte de arriba, que hacerla muy curva. Porque si la hacen muy curva, luego se puede confundir con wa, ¿vale? Que wa sí es muy curva, esta parte de aquí. ¿Ok? Entonces hay que prestarle ahí bastante atención. ¿Ok? A ver, ayúdenme por favor, Juan Diego, con la lectura de las palabras de ejemplo. Onegaishimasu. Claro. Wasabi, wasabi. Wani, cocodrilo. Watashi, yo. Hai, sabes, arigato. Wasabi, wasabi, ¿no? Esto que les gusta mucho a algunos japoneses. No sé si lo han probado, es como medio picante, medio, ¿no? En realidad, ellos lo usan también un poco para resetearse el paladar, por así decirlo, ¿no? Cuando están comiendo, por ejemplo, sushi y de repente de sushi pasan al ramen o viceversa, no les gusta, ¿no? Hacer así, ¿no? Como terminar uno y enseguida tomar otro. Lo que hacen es o beber algo, usualmente sake, o comer un poco de wasabi, ¿no? Y ese es un poco eh, este hecho de que sea medio picante hace que un poco las papilas gustativas, ¿no? Se reseten, ¿no? Y ahora ya uno pueda sentir bien el sabor del otro plato, del otro platillo, ¿no? Eso es algo bastante en sí eh, muy cultural, ¿no? Dentro de la forma. Sí, sí, vea, no hay ningún problema. Ana también. Muchas gracias por avisarme. Sí, ok.
Wani, cocodrilo, y watashi, el pronombre que ya hemos visto, ¿no? De primera persona singular, significa yo. ¿Cuáles eran las otras variaciones del pronombre yo? ¿Cómo decíamos yo también de otra forma? Watashi es el formal, ¿no? ¿Cuáles son los demás? Watakushi. Ujú. Watakushi, ese es el extremadamente formal. Ore, muy coloquial, en algunos contextos mal visto, atención, pero sí se usa mucho también, sobre todo se usa si sabes que a quien se lo dices, tienes mucha confianza con esa persona, ¿no? Amigos de toda la vida, a tu hermano, no sé, ore, ¿no? Pero ya de repente, no a personas desconocidas, ¿no? No referirte a ti mismo como ore cuando estás delante de profesores o la mamá de tus amigos o el papá de tus amigos. Puede que te vean un poco raro, ¿no? Porque es un poquito bastante coloquial, diría yo. ¿Bien? ¿Hay otra variación? Watakushi, watashi, luego. ¿Cuáles son los demás? Boku. Boku, ore, y les falta uno que es usado prevalentemente por las personas de género femenino. Es una variación de este que tienen aquí. ¿No? ¿No recuerdan? Atashi. Atashi, so desu ne. Entonces, a ver, pongamos todo junto. Watakushi, arriba, muy formal. Watashi, formal estándar. Atashi, versión de género femenino utilizado más por personas de género femenino. Atashi. Boku, el equivalente, pero utilizado más por personas de género masculino. Ore, extremadamente coloquial, en algunos contextos vulgar. ¿Y desu ka? Ok, bien. Ok. Vamos a pasar a ver la siguiente sílaba. La siguiente sílaba es, más que una sílaba, es una partícula, porque como tal ya no existen palabras hoy en día en japonés moderno, que incluyan esta sílaba como parte de la palabra, ¿no? El único uso que se le da actualmente a esta sílaba es como una partícula. Vamos a ir viendo dentro de poco qué partícula, pero sepan que es la partícula que marca el objeto directo en una frase. ¿Bien? Vamos a ver cómo se escribe primero. Tenemos tres trazos. Ichi, ni, san. Repito. Ichi, ni, san. La lectura de esta partícula es O. La vocal O. A ver, aquí hay una pequeña precisación que les voy a hacer, pero primero les digo esto. A ver, la lectura es O, pero en Romaji siempre va a ser escrita W-O. Solo que sepan, por favor, o anótenlo allí bien grande, o si lo anotan en pequeño, póngale algo con el highlighter. Se escribe W-O en Romaji, es parte de la columna de Wa, pero se pronuncia siempre O. ¿Vale? Anótenlo allí. La pronunciación es O. Otra cosa importante, a ver, para nosotros hispanohablantes no es un problema, pero la O que igual se pronuncia no es una O abierta, es una O medio cerrada. O sea, la O que pronunciamos nosotros, O. No es O, ¿vale? O, esa no es. O, medio cerrada. No, esto solamente es una característica, un detalle que les comento, porque hay idiomas, en español no, pero hay idiomas como por ejemplo francés, italiano, alemán, el mismo idioma chino, tiene vocales cerradas y vocales abiertas. Y la buena pronunciación de una vocal cerrada y una vocal abierta hace a su vez que tenga un valor semántico, un valor de significado en sí. Es decir, pongamos un ejemplo, ¿no? Si yo hago
A ver, esta misma partícula, pongámosle que en español exista y yo la pronuncio O, que es la pronunciación correcta. Si viene alguien y la pronuncia O, capaz ya no es la pronunciación correcta y diciendo O, pongamos que es agua, ¿no? Que significa agua. Entonces, esa cambiar de pronunciación de vocal cerrada a vocal abierta cambia el significado de la palabra. ¿Vale? Esto, agradeciendo, no tenemos esto en el idioma español. O sea, sí pronunciamos sonidos abiertos, sonidos cerrados, pero no son como tal rasgos distintivos en nuestro idioma. O sea, si yo pronuncio agua y se pronuncio agua, no cambia nada, es la misma palabra. Solo que una la pronuncié con A medio abierta y la otra con A muy abierta. ¿Vale? Para nosotros es lo mismo, no pasa nada. Hay otros idiomas en los que sí cambia por completo el significado de la palabra, ¿no? Entonces, la pronunciación correcta de esta O es O, cerrada, ¿sí? Medio cerrada, como la que pronunciamos normalmente nosotros, pero sepan que si en el caso que en algún momento están hablando y se les sale una O así abierta, no estaría bien, ¿no? Sería una mala pronunciación de la partícula. ¿De acuerdo? ¿Y descar? Tres. Otra cosa que también les comento es que el idioma japonés como tal no es tan rígido en este tema. O sea, los japoneses sí notan vocales abiertas, vocales cerradas, justamente porque tienen muchas palabras que derivan del chino y en el idioma chino sí existen los tonos, ¿no? Y los tonos también varían de acuerdo a si la vocal es pronunciada de modo semiabierto o muy abierto. Pero no es un rasgo distintivo eso del idioma japonés. Ahí tenemos también un punto a favor, ¿no? Que se asemeja al nuestro. O sea, nosotros tampoco tenemos rasgo distintivo en vocal abierta, vocal cerrada. En japonés tampoco la hay, ¿vale? Entonces, menos mal, si no ya estuviéramos ya muertos, así de mucha ansiedad, ¿no? Porque créanme que hay idiomas en los que sí es muy complejo. Vamos a ver los ejemplos. Justamente ya que es una partícula y no forma parte de palabras, los ejemplos son frases. Por ejemplo, escribir letras. En japonés es ji o kaku. Ji o kaku. Siendo kaku el verbo escribir, ji siendo carácter, letra o símbolo en algún contexto, y la partícula o, que es justamente esta, la cual marca el objeto directo. Profesor, ¿por qué habla en chino si estamos en japonés? Yo sé que utilizo algunas palabras de la gramática y de la morfología que ustedes han de desconocer, pero cuando se habla de objeto directo en contexto de idioma, en contexto de la frase, se habla de, por ejemplo, en la frase, yo como una manzana, ¿no? La frase típica de los libros. Yo como una manzana. ¿Cuál sería el objeto directo allí, según ustedes? La manzana. La manzana, ¿no? Porque es ese el elemento que viene involucrado directamente en la acción del verbo que es comer. Es lo mismo que sucede aquí en la frase jiokaku, escribir caracteres, escribir letras, ¿no? Ji es el objeto que se ve involucrado en la acción del verbo. Entonces viene marcado, se marca con la partícula o. Ji o kaku. ¿Ok? Esto que estamos viendo ahora, que no se me asusten, lo vamos a volver a ver en amplia variedad en el momento en que entremos a ver los verbos, pero sepan que existe, sepan que así funciona. ¿Ok? Segunda frase de ejemplo. Mizu o ageru. Mizu o ageru. Mizu es la palabra que significa agua. Ageru es un verbo que entre sus infinidad de significados significa otorgar, dar. Mizu o ageru significa dar agua. Se sobreentiende en este caso, ¿no? Dar agua a las plantas, echar agua a las plantas. Mizu o ageru. Bien. Tercera frase de ejemplo.
Saludar con la mano. Te o furu. Te o furu. Te, kore, que es la palabra japonesa para indicar mano. Te. Furu, kore desu. Movimiento con la mano. Furu. Te o furu, mover la mano. Saludar. ¿Y desu ka? Y des. ¿Sí? Bien. Esta partícula, esta sílaba barra partícula, está hasta en la sopa, una vez que empezamos a ver los verbos. ¿No? Es extremadamente necesaria, útil, importante, y en el curso pues la encontramos, la empezamos hoy con hiragana y la encontramos hasta el último día de clase, ¿no? Porque siempre en las frases hay que utilizarla. Es una de estas de que probablemente son las menos omitidas, ¿no? Recuerden que cuando llegamos a un registro, ahora estamos en el registro formal del idioma, ¿m? Una vez que pasemos todas estas etapas y lleguemos al registro coloquial, ¿no? Que se ve más o menos casi en los últimos meses del curso, van a ver cómo hay partículas que se omiten. Por ejemplo, la misma partícula wa se puede omitir en un contexto coloquial, pero la partícula o es una de esas que casi nunca se omite, ¿no? Casi nunca se omite porque tiene mucho significado, ¿no? La frase quedaría realmente en el aire si es que se omitiese la partícula o. Bien. A ver, antes de pasar a la última, no sé si tienen alguna duda de lo que acabo de decir. ¿No? Para deserciones, no mentira, decía yo, para los que ya quieren dejar el curso después de la explicación, no, eso todavía más adelante, hoy día no. Vamos a ver la última, al menos termina en hiragana. Vamos a ver la última. Esta es la o sea, el sonido es una N, ¿no? El sonido se escribe muy fácil, ¿no? Una línea recta, y luego volvemos a subir, bajamos y hacemos esta curva hacia arriba. Esta es la sílaba o barra sonido. Sonido que encontramos en la palabra tomada en préstamo del chino. Panda. 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 Donna. Donna. ¿Qué tipo? Donna. Tento mushi. Tento mushi. Catarina. ¿Sí? O también es la N de konnichiwa. 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 ¿Y desu ka? Kaite Y des. kudasai. Escriban, por favor, chicos. Esta sílaba es una de las que, a parecer, suele ser confusa de primer momento, ¿no? Entonces, va a ser mi deber ayudarles allí a asimilarla bien y ver bien qué palabras contienen esto, ¿no? Recuerden que la doble N en japonés, como tal, no se representa con el pequeño tsu. Ahora vamos a ir viendo bien qué cosa es esto. La doble N se representa utilizando la sílaba N antes de alguna sílaba de la columna de N. O sea, antes de na, ni, nu, ne, no. Es por eso que en konnichiwa, que tenemos doble N en romaji, ¿no? Si ustedes van a ver cómo se escribe en romaji, es ko-n-n, i, chi, h-a, ¿no? Esa doble N es porque hay una sílaba ko de inicio, luego hay N, luego hay sílaba ni, ¿vale? Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Por eso es que el saludo es konnichiwa, ¿vale? ¿Alguna pregunta? No. Ok. Bien, entonces, vamos a tener, ok. Si me ayudan, por favor, haciéndole una captura a esta diapositiva y enviándola en el grupo de WhatsApp, por favor, alguien. Avísenme.
A ver, esta diapositiva que ven ahí, gracias. Esta diapositiva que ven aquí es hiragana, sonido impuro. Todo lo que ven aquí son los sonidos impuros del hiragana. Con impuro, ¿qué quería decir? A ver, ¿quién recuerda de la primera clase que tuvimos de fonética? ¿Qué significa cuando digo sonido impuro? Que no son del origen, Ujú. Y se justamente hicieron después. para poderlos representar, ¿no? Para poderlos incluir, ¿qué se hace a los que sí son de origen? Se les pone unas comillas arriba. Unas comillas o un círculo, ¿no? Entonces, haciendo eso, volvemos, transformamos el sonido de puro a impuro, ¿no? Para poder tener en el idioma japonés algunos sonidos que originariamente no existían en el idioma. Y estos son el primer grupo, ¿vale? De las sílabas individuales con sonido impuro. Esta es una lista exhaustiva, o sea que más de este ya no hay, de sílabas individuales. Luego pasaremos a ver las sílabas combinadas y ya después de esto en serio ya no hay más, ¿vale? Entonces, em, vamos a leer. Repitan después de mí, por favor. Primera columna. Como pueden ver, no son todas las columnas de hiragana que se ven afectadas por esta modificación diacrítica. Son solo algunas, ¿no? Son literal 4, nada más, de todas las que hemos visto. La primera columna, ga, 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 gi, gi, I, gu, 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 ge, gu, ge, 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 go. go, Ok. go, Bien, atención aquí, el sonido no es ja, ji, ju, je, jo, ¿no? A veces podría ser un poco confuso, ¿no? Es ga, gi, gu, ge, go. ¿Ok? Siguiente columna, za. za, 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 No, muy chido, una vez más. Za. za, za, Ujú. Ji, 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 zu. su, zu, zu, De nuevo, zu. zu, Ok, tiene que vibrar al inicio, ¿eh? No es su, porque su es otra sílaba. Este es zu. Zu. zu, zu, Hai, sale esto. Ze, 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 zo. zo, zo, Ok. Vamos a ver la siguiente. Da, 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 ji, 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 zu, 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 de, 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 do. do, do, Penúltima. Ba, 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 bi, 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 bu, 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 be, 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 bo. bo, bo, Ok. Aquí atención, por favor, no es ba, bi, bu, be, bo. No, es ba, bi, bu, be, bo. Los labios se tienen que tocar y volver a abrir. Pero no tan fuerte porque si no generamos una P. Tenemos que hacer una B, pero muy pronunciada. ¿No? Ba, bi, bu, be, bo. ¿Vale? Cuando tenemos el Profe, círculo... Sí, dime. ¿cuál es la diferencia entre las G? Ninguna. Justamente. Gracias por hacerme acuerdo, ya se me estaba pasando. Estas de aquí, fonéticamente hablando, no hay ninguna diferencia, ¿no? Entonces, la pregunta que seguramente les surge es cómo hacemos para identificar cuando una se escribe con uno, una palabra se escribe con una sílaba o con la otra. No hacemos, simplemente memorizamos, sabemos de que tal palabra, ¿no? Se escribe con esa sílaba. Por ejemplo, la palabra hortensia en japonés, ¿no? La flor es ajisai. Ajisai. Sepan que, por ejemplo, esta palabra se escribe con la ji de modificación de shi. Entonces, con esta, como la acabo de enviar en el chat.
¿vale? Hay muy pocas palabras, por no decir casi ninguna, que se escriban con estas dos. ¿Ok? Hay muy pocas palabras. Por lo general se utiliza la variación de la S, ¿no? O sea, de G y Z de acá. ¿Mm? Pero no quiere decir que no hayan. Hay algunas que sí son frecuentes. ¿Mm? Ya cuando los encontremos van a ver, ¿no? Cuáles son. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Sí, de nada. Cuando la columna de ja encuentra el ten, o sea, las dos líneas, el sonido se endurece en primer nivel. O sea, de ja pasa a ba, bi, bu, be, bo. Pero cuando encuentra el maru, o sea, el círculo, el sonido se endurece por completo y pasa de ser un sonido aspirado, ja, ji, fu, je, jo, a ser un sonido oclusivo, o sea, la P. Pasa de H a ser la P. Entonces tenemos pa, Pa, pi, Pa, pa, pi, 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 pu, 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 pe, 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 po. 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 Ok, ya está. Esas son todas las variaciones de sílabas individuales de sonidos impuros. ¿Eh? El día de mañana vamos a ver los sonidos contraídos o sílabas compuestas, los cuales a su vez también tienen una variación diacrítica, o sea, con ten y maru. Si desean, pueden ir avanzando con la lectura, se las transmito, es esta. Pueden hacerle ya captura, tenerla para irla practicando. Y mañana la vamos a leer juntos en clase. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, ¿No? Con el sonido B, ¿cómo le tenemos que hacer? El sonido... ¿Este? Sí, que dice que hay una diferencia. Mm. No, es solamente depende de cómo lo pronuncias tú. A ver, ¿cómo pronunciarías esta sílaba? Va, Ok. Si esa es tu pronunciación, no tienes que hacer nada. Por ejemplo, ¿no? Porque hay algunas personas, ¿no? Hispanohablantes, inicialmente hispanohablantes, que este sonido no lo pronuncian del todo duro, sino que es medio a mitad. Y eso es normal, ¿no? Porque, repito, en nuestro idioma no es un rasgo distintivo esto de pronunciar consonantes duras o a mitad o vocales cerradas o vocales abiertas. No cambia el significado de la palabra, ¿no? Pero en este caso en japonés sí es imperativo que se pronuncie fuerte. Y con fuerte no quiero decir tono de voz, sino como tal el sonido. O sea, no es va, que se medio rozan los labios. No, tiene que cerrarse. Va. Pero no haciendo tanta fuerza porque si no producimos una P. ¿No? Ese era el principal detalle aquí. ¿No? ¿Vale? Por ejemplo, no es konbanwa muy suave, es konbanwa, konbanwa, ¿vale? Konbanwa. No sé si se escucha, ¿no? Normalmente se pronuncia va, pero aquí tiene que pronunciar va, ¿vale? O sea, ponerle allí un sonido más duro. ¿Sí? Si hablan inglés, francés, italiano, no creo que tengan problemas, porque allí sí, seguramente si han tenido buena base en esos idiomas, reconocen lo que estoy diciendo, ¿no? No son cosas así aleatorias. Si nunca han tenido contacto con otro idioma extranjero, esto les va a parecer muy nuevo, ¿no? Capaz como ni siquiera sabía que existían diferencias entre vocales, entre consonantes, ¿no? Es normal, ¿no? Es por eso que estoy aquí yo para guiarlos, ayudarles aquí en la pronunciación, ¿vale? Solamente sepan eso, que cuando encontramos en Romaji una B, no es B, es B, muy pronunciada, ¿vale? ¿Y acá? y des. Ok, chicos, bien. Los dejo. Que tengan una bonita noche. Mañana continuamos. Practiquen, reescriban todas estas columnas en sus cuadernos, por favor, y nos vemos mañana, ¿vale? Para terminar con la parte de hiragana. Bye.
Matashita minasan. Oyasumi. Matashita. Cuídense. Matashita. 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 Minasai. Oyasumi. Chao, chao.